Qué triste ver personas que sus guías son indoctos que no saben nada de gramática bíblica, hermenéutica o exégesis del texto. Y lo peor es que estas personas defienden estas ideas como si fueran ideas bíblicas y en realidad son ideas antibíblicas. Pero en algo estamos de acuerdo, es que creemos que Jesús era 100% humano. De eso no cabe la menor duda. Y citamos muchos textos donde Él engrandeció a Jehová, o sea, al Padre, como Dios. Y estos textos se citan para decir que solo Jehová el Padre es Dios y que Jesús se refirió a Él como Dios y por eso supuestamente Jesús no es Dios. ¿Dice la Biblia que Jesús era Dios? ¿O dice la Biblia que Jesús dijo que Él era Dios? ¿Será que las Escrituras dan alguna clave o certeza de la divinidad de Jesucristo? Si es así, debemos dejar el orgullo y aceptar lo que las Escrituras dicen. Primer detalle: Dios en hebreo se escribió Elohim. Esto lo podemos encontrar en todo el capítulo de Génesis, capítulo 1. Y lo interesante es que Elohim es una palabra plural, Dios. Un detalle importante está en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios Elohim exclama y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces allí vemos a ese Dios hablando en plural, utilizando palabras plurales como si no fuera uno solo. El segundo detalle importantísimo es que no hay ni un texto donde diga que Dios es uno solo. No lo hay. La Escritura dice que Dios es uno, pero no dice que Dios es uno solo. Y la palabra uno viene del hebreo y es Ejad. Ejad se traduce no como singular, sino como plural, o sea, unidad. Dios es una unidad, no uno solo. ¿Quieres un ejemplo? Te regalo dos. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, les dijo que serían una sola carne, pero vemos dos personas. Esto es Ejad. El segundo ejemplo lo encontramos en la última oración que Jesús hizo a su Padre cuando dijo en Juan capítulo 17, Padre, haz que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cómo es que su iglesia, su pueblo, somos muchos miembros y tenemos que ser uno? Ese uno es unidad. ¿Sabías que hay textos claves que solo representan a Dios y misteriosamente se le atribuyeron a Jesús? Dice Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios. Es interesante que acá encontramos dos Jehová. Jehová el Rey de Israel, el Padre, y dice el texto, y el Redentor, Jehová de los ejércitos. De los dos, ¿cuál nos redimió en la cruz? Interesante. Y también dice que Jehová es el primero y el último. Interesante ese detalle. Lo vamos a comparar con Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 y 8. Y miren cómo dice: he aquí que viene con las nubes. ¿Quién es el que viene? ¿Quién prometió volver en Juan 14?
y todo ojo le verá, aun los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y sigue diciendo el texto: yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, Jehová de los ejércitos. Tú lo puedes leer en cualquier versión y no hay duda que Jesús reclama ese título como el primero y el último. Interesante. Vimos que en Isaías capítulo 44 versículo 6, Jehová de los ejércitos dice que Él es el primero y el último. Ahora también miren lo que dice Apocalipsis 1:17, cuando Juan vio la visión de Jesús. Cuando lo vi, caí muerto a sus pies, y Él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Repito, miren lo que dice Jesús: yo soy el primero y el último. Interesante que ese detalle solamente es de Jehová Dios y Jesús reclama ese título. En el libro de Mateo también hay un detalle importante. Cuando la Virgen María se da cuenta que estaba embarazada, allí hay una exclamación en Mateo 1:23 y dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Interesante detalle. Hay un detalle en un enfrentamiento que tuvo Jesús con los fariseos, y eso está en el capítulo 8 de Juan. Leemos exactamente el versículo 58 y 59. Miren cómo dice ese detalle. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Allí vemos ese yo soy que solo le pertenece a Jehová Dios. Lo encontramos en Éxodo capítulo 3. Ahora Jesús dice que antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Los fariseos entendieron y mire lo que hicieron. Tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesó en medio de ellos y se fue. ¿Por qué los fariseos tomarían piedras para apedrear a Jesús cuando Él dijo yo soy? Extraño esto. El mismo detalle lo encontramos en Juan capítulo 10, cuando Jesús también tuvo otro enfrentamiento con estas sectas judías. Vamos a leer el versículo 33. Vamos a leer el 32 y dice, escuchen este detalle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Escuchen. Sino por las blasfemias, porque tú, o sea Jesús, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Qué les parece? Repito, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los judíos entendieron que Jesús decía que Él era Dios. Así que, querido amigo, ¿qué hacer con todas estas pruebas bíblicas? En cualquier versión la puedes leer. ¿Qué hacer con estas pruebas donde Jesús reclama el título de Dios? Interesante. Hay que estudiar más las Escrituras. No voy a citar Juan capítulo 1, versículo 1, porque para esto se haría un video aparte. Pero allí dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Tristemente, algunas traducciones de la Watchtower tradujeron y el Verbo era un Dios,
Colocaron ese artículo que en el original no existe, ese artículo un, y colocaron allí Dios al final en minúscula, como un Dios falso. Cuidado. No hay duda en todo este estudio. Tristemente, se citan textos donde dice que Jesús fue engendrado, donde dice que Jesús fue el primogénito, pero esto hay que estudiarlo, hay que aplicarle hermenéutica. ¿Qué quiso decir el escritor o el autor del libro cuando dijo estas palabras? Porque sin duda todo el Nuevo Testamento, las escrituras griegas, muestran que Jesús reclamó el título de Dios y nunca rechazó que se le adorara. Y recordemos que solo Dios merece adoración. Un ángel nunca permitió que se le adorara, porque los seres creados no merecen adoración. Solo Dios, dice Mateo capítulo 4. Pero Jesús nunca lo impidió. Otro detalle es que cuando Tomás ve la impresión de los clavos en las manos de Jesús, exclamó: Dios mío. Se despide de ti tu amigo Dani González y esto es Misterios Revelados. Sígueme y comparte. Dios nos bendiga a todos.